Estimados alumnos, la Universidad Rural de Guatemala les da la bienvenida al curso de transformación de madera con el código FE091 de la semana número 8, en el cual corresponden los temas siguientes: recomendaciones generales para secar madera, métodos de secado, secado al aire libre, selección de terreno, preparación y disposición de pilas en el terreno, impartido por su servidor Roberto Carlos Guzmán, como profesión ingeniero ambiental. Iniciando de las recomendaciones generales para secar la madera, hablaremos de las siguientes. De las recomendaciones está disminuir el peligro de la aparición de grietas y rajaduras en la madera, ¿verdad? También, asimismo, impedir el ataque de ciertos insectos xilófagos en la misma. Y también en esta hay que tomar en cuenta que hay que disminuir el ataque de hongos, el peligro también en cuanto a que ésta se arruine por esa razón, ¿verdad? Y disminuir el peso de las maderas a causa de acumulación de agua. Aumentar los valores también de asistencia mecánica, facilitar muchos procesos en la industrialización de la madera es muy importante. También está el favorecer la aplicación de colas, pinturas y lustres, entre otros, ¿verdad? Todo esto para darle más vida a la madera. Siguiendo con los temas, también mencionamos que dentro de ellos está los métodos de secado de madera. En podemos mencionar que está por pérdida natural de la humedad, mediante la evaporación natural del agua, merced que a la temperatura o humedad y circulación del aire del ambiente. Es el secado natural o estacionamiento también, que le llamamos. Y por parte del secado artificial es por la eliminación del agua de la madera mediante el empleo de temperaturas, humedad y ventilación de diferentes medidas en cuanto a lo artificial, ¿verdad? Esta se da con aparatos especiales instalados en el lugar donde pues se le da el tratamiento a la madera, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene el secado de madera? Bueno, principalmente si lo hacemos de la forma natural o artificial, cualquiera de ellas, pues principalmente la artificial, en esta sabemos que tiene la ventaja que es más rápido, es de menos tiempo, mientras que la artificial es de más tiempo, ya sea de días, meses o años, ¿verdad? Al contrario de la artificial, que son de horas, la cual ya tenemos en la madera ya preparada para industrializarla o darle uso, ¿verdad? Pero les decía, las ventajas del secado de la madera son las siguientes. En cuanto a la primera, la disminución al peligro de la aparición de las grietas y rajaduras. También está que impide los ataques a ciertos insectos xilófagos, y está también la disminución, el ataque de hongos, y disminuye el peso de las maderas. O sea, cada vez que demos un tratamiento, ya sea natural o artificial, como les decía, pues en este caso se va a disminuir el peso porque va a tener menos agua dentro de ella. Asimismo, aumentará los valores de resistencia mecánica, ¿verdad? Será más fuerte en este caso porque estará ya sin agua y asimismo preparada, como les decía, para el uso, ¿verdad? Otra es la facilitación de muchos procesos en la industrialización, ¿verdad? También esa es otra de las ventajas. Y también podemos decir que favorece la aplicación de colas y pinturas, lustres
o cualquier otra cosa que se quiera aplicar para darle tratamiento. En cuanto a las desventajas del secado, son las siguientes: que se vuelve más frágil, ataque también de otros tipos de xilófagos, y es más inflamable en cuanto a sufrir, en este caso, de que pueda que a la hora de que se tenga en su momento en un lugar donde ocurra algún evento pueda quedar fuego con facilidad, ¿verdad? En cuanto al proceso del secado natural de madera, les hablaré del secado por horno. Actualmente podemos encontrar 3 tipos de secado, principalmente el natural. En este caso el natural es acelerado y, bueno, les puedo mencionar que está el natural acelerado y el artificial, ¿verdad? Pues la verdad que hoy nos centraremos primero en el más antiguo y que todavía es el más utilizado. Bueno, tal vez no el más utilizado, pero sí bastante utilizado. Cabe señalar que este tipo de secado es también el más respetuoso en cuanto al medio ambiente, ¿verdad? Y en nuestra salud. Los otros dos implican el uso de altas cantidades de agua y la necesidad de un secadero industrial, respectivamente. En cuanto al secado de la madera por proceso natural, y también este es más sencillo, ¿verdad? Y como podemos conseguir mantener el color original de la madera, aunque así también presenta algunos inconvenientes que deberíamos conocer. Bueno, para empezar, requiere más tiempo a lo que equivale a la necesidad también de tener grandes porciones de terreno, ¿verdad? O sea, una gran cantidad de terreno para poder extender más madera, porque esta va a ir cubriendo más espacio en cuanto al tiempo, ¿verdad? Porque, como les decía anteriormente, esta dilata un poco más tiempo, entonces por esa razón es de que vamos a necesitar más espacio. Y por otro lado, el proceso natural no permite eliminar las larvas o insectos que encuentre dentro de ella, ¿verdad? Algo que solo consigue en el secado industrial, o sea, en el artificial, ¿verdad? También llamado. Finalmente, el proceso de secado varía según el tipo de madera y clima de la zona donde esté, porque acá va a depender si el tipo de zona donde está hay más sol, como en el caso de las costas, el oriente del país, hay más sol, mientras que en el altiplano pues menos sol, ¿verdad? Ahí es una desventaja. Bueno, asimismo también les puedo hablar de las precauciones para un buen uso secado. En este caso, el proceso de secado de la madera debe empezar con el traslado de la madera inmediatamente después de salir del aserradero hacia los terrenos no húmedos prácticamente, ¿verdad? Porque se hace así, porque es el primer secado hasta mediados de otoño, antes de la llegada de la lluvia, ¿verdad? En este caso, la madera se debe sacar en épocas de verano para poder aprovechar que no se nos moje. En el caso de que se vaya a humedecer, pues va a aumentar la cantidad de agua dentro de ella, ¿verdad? Entonces eso ya sería un problema. Bueno, los principales problemas en cuanto a que pueden arruinar el proceso de secado son la fermentación, lo que les decía, que aumenta la humedad dentro de ella, y por este motivo es que los troncos o tablones no pueden dejarse nunca directamente sobre el suelo ni en contacto con ellos. ¿Por qué razón? Porque al momento de cortarlos y luego apilarlos, estos van a estilar
líquidos, entonces es, por ejemplo, los que están encima van a arruinarlo con el líquido a los que están en la parte de abajo, ¿verdad? Otra es el cortar y apilar la madera, ¿verdad? Es, como les decía, la importancia de apilarla. Lo más importante es apilarla de forma, colocan en pilas horizontal, pieza sobre pieza y separados por unos pequeños listones, ¿verdad? Asimismo, en cuanto a la fase del secado, el almacén y en este caso el almacén, ya sea transcurrido 2 meses y una vez secas las maderas, esas se colocan en cobertizos cerrados para que antes del invierno sean resguardados del sol, pero con la ventilación suficiente, ¿verdad? Para que no guarden humedad, aunque se conserve una media del 30% prácticamente, ¿va? Para poder aprovechar el secado de forma natural, ¿verdad? Asimismo, en cuanto a la preparación y la disposición del terreno, hay que tomar en cuenta que el terreno debe ser totalmente con una pendiente cero, ¿verdad? Y un lugar donde sea accesible para el transporte de la madera, pero también que pueda tener acceso al ingreso de vehículos, para que así estos mismos se facilite para poder ingresar o transportar en su momento, ¿verdad? Esas serían una de las recomendaciones en cuanto a la selección del terreno. En cuanto a la preparación y disposición de pilas en el terreno, estas pues, como les decía, debe colocarse en pilas horizontalmente, ¿verdad? Y separadas por unos pequeños listones con un gruesor de 1 a 4 centímetros, o ya sea unos polines, ¿verdad? Para aislar la madera del suelo, y que eso pues sea preciso, y pues usar los troncos más gruesos de mínimo de 7 o unos 10 centímetros, ¿verdad? En cuanto en este procedimiento, pues nos va a facilitar el proceso de secado y nos va a ayudar para que tengamos un trabajo bastante efectivo, el cual es muy importante para el secado de madera, ¿verdad? Bueno, siguiendo con el contenido de trabajo, las preguntas para estudio. Pregunta número 1, menciona 3 recomendaciones para el secado de la madera. Pregunta número 2, ¿cuál método es más eficiente en el secado de la madera? Pregunta número 3, ¿en qué consiste el secado de la madera al aire libre? Y pregunta número 4, ¿qué recomendaciones propondría para la selección del terreno para el secado de madera? Y por último, pregunta número 5, ¿cuáles son las formas de apilar madera? Concluyendo con esta clase, muy agradecidos por su atención.